pacientes para realizar la revisión de, pues, de este tema. Gaby, Entonces, también préstame tu micrófono. entonces, acá para que pues la tengan como base, que fue la bibliografía que utilizamos. Bueno, los principales temas que vamos a abarcar, vamos a hablar un poco de la anatomía, para contextualizar también pues a los que están en semestres más abajo, la epidemiología, fisiopatología de, pues, de esta patología, los factores de riesgo, la historia clínica, las ayudas diagnósticas, la severidad, los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, complicaciones y finalizamos con un caso clínico relacionado con el tema. Listo, ¿me confirman si me escuchan? Sí, te Fuerte y escuchamos. claro. Si estás hablando ahorita, no te estamos escuchando. María Pau está silenciada. Y Cami también, no sé si alguna de las dos esté hablando. Espérenos un segundito, que estamos teniendo unas complicaciones, ya lo solucionamos. Bueno, lamentamos los problemas técnicos, ya voy a compartir pantalla yo con la presentación debido a que nuestras expositoras están teniendo ahí un poquito de problemas. Listo, qué pena. Gracias, Ego. Segu, si quieres pasar la siguiente. Listo, perfecto. Entonces, antes de comenzar a hablar de colelitiasis y colecistitis, Segu, porfa, la anterior, es importante hablar de la anatomía. Entonces, listo. Entonces, en esta imagen vemos lo que es el cuadrante superior derecho del abdomen. Entonces, en la parte superior vemos el borde del hígado, en azul vemos la vena porta, en rojo
vemos pues la irrigación de toda esta parte como de la vesícula biliar y todo este cuadrante. Entonces vemos que es una rama que sale del tronco celíaco, rama de la aorta. Vemos que señalada con la letra E está la arteria hepática, pues la arteria hepática propia, luego con la D la rama izquierda y la rama derecha. De la rama derecha sale una rama, pues una arteria muy importante, que es la arteria cística. Esta irriga la vesícula biliar y puede salir ya sea de la rama derecha o como tal de la arteria hepática propia. Listo. Adicionalmente, vemos ya como tal el antro y el píloro, pues las últimas como porciones del estómago, la primera porción del duodeno, la segunda, que es la más larga y horizontal, y la cuarta. Y vemos como tal ya también toda la vía biliar. Entonces vemos el conducto hepático derecho, el izquierdo, vemos cuando confluyen, que es el conducto hepático común, vemos la vesícula biliar en forma de saco con su cuello y el conducto cístico. La parte donde confluyen el cístico con el conducto hepático común se llama el colédoco. Y vemos como el colédoco discurre a lo largo hasta que confluye con el conducto pancreático principal y ellos dos forman la ampolla de Vater, que es por donde va a salir pues todo este contenido ya pues de la vía biliar y de todos los productos del páncreas, todas las enzimas pues pancreáticas. También es muy importante conocer ciertos conceptos debido a que estos nos van a ayudar a interpretar y a saber cuál es el diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, lo primero es el cólico biliar. Este es un dolor que se presenta en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, que puede estar irradiado a la espalda o al hombro, y se presenta usualmente luego de la ingesta de comidas copiosas. Se presenta luego de la ingesta de comidas copiosas porque el alimento va a estimular la producción de colecistoquinina y esta me va a generar una contracción de la vesícula biliar. Recordemos que la vesícula biliar, pues su función principal es concentrar la bilis. Y también recordemos que el cólico biliar es un dolor que dura menos de 6 horas, o sea, es autorresolutivo. Bueno, la colelitiasis es la presencia de cálculos al interior de la vesícula biliar, la colecistitis, la inflamación como tal de la vesícula biliar, que puede ser ya sea por cálculos o puede ser también acalculosa. Y la coledocolitiasis es la presencia de cálculos al interior del colédoco, que nos va a dar una clínica diferente a la de la colecistitis y la colelitiasis. Siguiente, Segu, porfa. Listo, en esta imagen vemos ya como tal las porciones de la vesícula biliar, vemos que tiene un fondo, un cuerpo, un infundíbulo o una bolsa, pues que también se llama bolsa de Hartmann, y es muy importante porque acá es donde se pueden impactar los cálculos y vamos a ver pues más adelante lo que puede producir. Y también vemos el conducto cístico que tiene una porción en espiral con unas válvulas, no sé si las alcanzan a ver ahí, se llaman las válvulas de Heister, y una porción lisa. Bueno, también vemos cuando confluye con el conducto hepático común y forman el colédoco. Siguiente, Segu, por favor. Listo, entonces para hablar un poco también de la epidemiología de la colelitiasis, como ya pues habíamos explicado los términos anteriormente, entonces hablamos como tal del cálculo que vamos a encontrar, entonces vemos que tiene una alta prevalencia, del 10 al 15% nos habla en países desarrollados, digamos que esto lo podemos asociar también de acuerdo a la dieta, a diferentes factores que vamos a ver más adelante, que pues nos van a incluir en esto. También tenemos que tiene una alta prevalencia en países de Occidente. En países de Oriente vamos a hablar que son frecuentes los cálculos pigmentados o cálculos triples. Ya más adelante veremos pues estos tipos diferentes de cálculos que hay pues también para que los identifiquen. Y tenemos una prevalencia alta en el mundo en países como Chile, teniendo en cuenta también que se presenta más frecuentemente en mujeres que en hombres. Ya vamos a ver también más adelante un poco de estos factores de riesgo que pueden presentar. Listo, muy bien. Entonces, los factores de riesgo para desarrollar cálculos, usualmente la mnemotecnia es las 4 Fs. Entonces, mujeres de más de 40 años con obesidad o sobrepeso y pues que hayan tenido hijos. Pero pues también podemos encontrar unos factores de riesgo modificables, que es sobre los que queremos impactar, y unos no modificables.
Entre los modificables encontramos una dieta inadecuada, con comidas grasas, una actividad física insuficiente, la obesidad, la dislipidemia y también una pérdida de peso acelerada. Se han hecho estudios que han demostrado que aumenta el riesgo de desarrollar cálculos en la vesícula biliar después de las cirugías bariátricas. Y bueno, y en cuanto a los factores no modificables, incluyen la genética, la etnia, la edad, el sexo femenino y también otras enfermedades que predisponen a la formación de cálculos, como es la enfermedad por células falciformes. Siguiente, según. Listo, entonces como les hablaba anteriormente, vamos a tener que hay diferentes tipos de cálculos de acuerdo a su composición y a, pues, a todos los como elementos que van a tener. Entonces vamos a hablar primero de los cálculos de colesterol, que son los más frecuentes, se presentan entre un 80 y 90% de las personas. Y de estos vamos a hablar que tienen mínimas cantidades de bilirrubina no conjugada y fosfato cálcico. Y realmente la bilis va a estar saturada de colesterol, pues precisamente como son llamados estos tipos de cálculos. Vamos a tener que son insolubles en la bilis y se van a hacer, digamos que lo normal que pase es que se van a hacer solubles por dos mecanismos. Estos compuestos. Entonces, uno es por la formación de micelas, que son como esos mecanismos que van a permitir que todas estas moléculas insolubles, pues el agua y las grasas se junten, y de ácidos biliares, pues del colesterol. Y esto es lo que nos va a permitir que pues haya un transporte dentro pues de todo el sistema biliar. Tenemos otra forma en que se pueden volver solubles estas sustancias, que es cuando hay un aumento de la secreción de colesterol o una disminución de la secreción de las sales biliares. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando hay una alteración de esos compuestos, es que va a predisponer a que se formen estos tipos de cálculos. Entonces, estos son pues unos de los tipos. Los otros que vamos a encontrar en menor frecuencia son los tipo marrón o pardos y los negros. Entonces, hablando de los pardos, tenemos que estos contienen bilirrubinato de calcio, sales cálcicas y ácidos grasos y solo un 10 a un 30% de colesterol. Cada uno de estos va disminuyendo su porcentaje de colesterol, pues de acuerdo pues a lo que vamos a mencionar. Entonces, tenemos que estos pueden formarse en la vesícula o en los conductos biliares y realmente los principales factores que van a predisponer a que esto se forme, ya sea pues cualquiera de los tipos de cálculos, va a ser más por la estasis de la vesícula y pues infecciones biliares en este caso como predominante cuando hablamos de los cálculos tipo pardo. Entonces, de las infecciones, porque digamos que son frecuentes en esto, porque tenemos que las bacterias van a tener diferentes enzimas que lo que nos van a hacer es hidrolizar los ácidos grasos libres y van a convertir la bilirrubina conjugada en no conjugada, y esto va a hacer que se precipiten estas sales de calcio y van a formar estos tipos de calcio. Y en cuanto a los negros, ya estos vamos a decir que contienen cristales de bilirrubinato de calcio, fosfato y carbonatos cálcicos, y esto ya la proporción del colesterol va a ser menor al 10%. Estos son pequeños, de color negro, tienen una consistencia dura y son de irregulares. Y esto se ve también pues por un aumento de las concentraciones de la bilirrubina no conjugada y una disminución pues del resto de los elementos que lo componen. Entonces, ya digamos que vimos los tipos de cálculos, ahora vamos a ver qué es lo que nos va a permitir o nos va a dar que se dé esa formación de estos cálculos. Entonces, como les mencioné anteriormente, va a haber un aumento en la concentración de los solutos, en este caso, pues los que nos predominan, que es el colesterol. Vamos a tener también que haber una alteración de la absorción de las sales biliares a nivel pues, intestinal y de colesterol, lo que va a predisponer que haya un aumento, y esto pues nos predispone que se forme la hipomotilidad de la vesícula biliar al disminuir el movimiento y la contracción que genera pues para secretar la bilis por el intestino y pues para ayudar a la degradación de las grasas. Eso va a provocar que se haga una estasis de que esas sustancias dentro de la vesícula y pues nos predisponga a esa formación de cálculos. Las infecciones, como ya les explicaba anteriormente, y esta hipomotilidad digamos que puede darse tanto por factores a nivel anatómico tanto de la vesícula como diferentes factores que predisponen, como ya lo son los ayunos prolongados, alteraciones neurológicas que afectan a nivel gastrointestinal y también en mujeres embarazadas.
Acá este triángulo que les muestro es como para explicarles más los tres, digamos, componentes principales que tienen los cálculos, que es, pues, digamos que las sales biliares. Entonces tenemos el colesterol, los ácidos biliares y la lecitina. Normalmente estos van a estar en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que nos explica este triángulo es que cuando hay un aumento de uno de estos tres componentes y los otros permanecen pues normales, es lo que nos va a predisponer a que se formen estos cálculos dentro de la vesícula biliar o dentro de la vía biliar en general. Este triángulo pues se conoce como el triángulo de Admiral y Small, fue planteado en 1968 y es lo que pues nos, digamos que nos permite tener una forma más fácil y más concreta para poder saber cómo la fisiopatología de esta formación de los cálculos. Tenemos también que tener en cuenta que así como tenemos pues una colelitiasis que es fácil de identificar, que más adelante vamos a ver cómo la identificamos y cuándo son sintomáticas, también vamos a encontrar en algunos casos que pues de la colelitiasis asintomática. Esta se presenta en un porcentaje no muy grande, de un 10 a un 20%. De estas personas que la padecen pueden llegar a desarrollar síntomas en 5 años y el 80% de los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos o pues desarrollar los síntomas en un periodo después de un tiempo. Entonces tenemos que la colelitiasis, pues digamos que no siempre nos va a generar el cólico típico, sino que puede manifestarse de diferentes formas clínicas. Lo podemos asociar también a pacientes que llegan con dispepsia del piso abdominal superior, que es poco específico, o pueden presentar también los pacientes intolerancia a las comidas grasas o fritos de poca calidad, a las ingestas de diferentes tipos de alimentos. Y digamos que la clínica, pues como les mencionaba, no va a ser el cólico biliar típico. Tenemos que también puede presentarse en pacientes que estén inmunosuprimidos o pues que estén con fármacos que van a predisponer también esta formación de los cálculos. Y el tratamiento realmente con estos pacientes, vamos a ver que es un tratamiento expectante, como son asintomáticos, vamos a ir como descartando las diferentes causas que nos pueden, digamos que producir esta colelitiasis que estamos sospechando. Y pues más adelante digamos que vamos a hablar un poco de tratamiento, pero acá también pues digamos que se va a ver la parte sintomática versus pues ya el tratamiento quirúrgico que vamos a realizar, que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Siguiente, porfa. Según antes, porfa. Listo. Entonces es muy importante hablar de la fisiopatología de la colelitiasis y colecistitis. Entonces todo comienza por una obstrucción. Entonces, como vemos en la foto, vemos un cálculo que está impactado casi que a nivel del cuello. Entonces esto puede generar una obstrucción ya sea parcial o completa. Parcial y que pues se puede resolver como en el caso del cólico biliar, y completa ya cuando se presenta la colecistitis. Entonces, esto lo que va a generar es un aumento en la presión al interior de la vesícula, y la vesícula lo que va a tratar de hacer es aumentar las contracciones para mirar si puede liberar esa presión. Esto pues no lo va a lograr, va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a generar engrosamiento de la pared, edema, liberación de factores proinflamatorios, y todo esto va a concluir en una oclusión del flujo venoso primero y luego arterial, y con una consecuente isquemia y necrosis. Siguiente, Segu, porfa. Listo. Perfecto. Entonces, para clasificar la colecistitis, podemos clasificarla macroscópicamente en unas fases. Entonces, la primera es la fase hematosa. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha superior, vemos que es una vesícula con edema y una dilatación de capilares que le dan una apariencia como rojiza. Vemos después, esos serán los primeros 2 a 4 días del desarrollo de toda esta cascada inflamatoria. También se puede dar una fase que es la necrotizante, que se da posteriormente de 3 a 5 días y se caracteriza por edema, hemorragias y necrosis. Es la foto que vemos con el fondo verde a mano derecha. Ahí podemos ver que tiene pues hemorragias y necrosis extensas. Después vemos la supurativa,
que se presenta en los siguientes 7 a 10 días y se caracteriza ya por infiltración de leucocitos, con engrosamiento de las paredes y un absceso. En la foto de fondo azul, pues abajo, vemos como la flecha blanca nos señala un absceso. Y posteriormente vemos la última fase, que es la crónica, en la que se ve una atrofia ya pues de la mucosa como tal y una fibrosis de la pared. En cuanto a la historia clínica, entonces, pues como es normalmente, lo vamos a dividir en anamnesis y en examen físico. En cuanto a la anamnesis, los pacientes suelen referir un dolor en el hipocondrio derecho o en cuadrante superior derecho, que se va a irradiar a escápula principalmente. Vamos a tener que empeorar con la ingesta de las comidas copiosas, como mencionamos al principio, y puede estar asociado a síntomas como náuseas, emesis, hiporexia, el paciente diaforético que esté teniendo signos de respuesta inflamatoria. Y en cuanto ya al examen físico, entonces vamos a tener pues lo que también el paciente está refiriendo, va a sentirse al examen físico dolor a la palpación en hipocondrio derecho o el cuadrante superior derecho. Vamos a tener que el paciente va a presentar signos de respuesta inflamatoria sistémica, entonces puede estar cursando con fiebre, como les decía, el estado deteriorado del paciente, dependiendo también en el estado en el que llegue. En algunos casos la vesícula biliar puede ser palpable, digamos que son pues como en casos más donde haya también presencia de cálculos o que la vesícula pues realmente esté aumentada de tamaño, y tenemos un signo característico y patognomónico que nos permite identificar más fácilmente esta patología, que es el signo de Murphy. Tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 48%. ¿Y en qué consiste este signo? Lo que vamos a hacer es palpar profundamente por debajo del reborde costal derecho, donde pues va a estar ubicada la vesícula, y el paciente va a tener una respuesta dolorosa a esa palpación profunda que vamos a realizar. Una vez pues detectamos este signo, digamos que también es un indicio y como un signo muy claro de que el paciente pues está cursando con la colecistitis. Siguiente, por favor. En cuanto a los paraclínicos que solicitamos, pues comúnmente en el servicio de urgencias, entonces vamos a pedir un hemograma precisamente porque estos pacientes tienden a cursar con una leucocitosis ya sea leve o moderada, pues precisamente por la respuesta inflamatoria con la que está cursando el paciente. Vamos a pedir también otros marcadores de respuesta inflamatoria como la PCR, que suele estar también aumentada. Vamos a pedir el perfil hepático, incluyendo bilirrubinas, transaminasas. Entre esos tenemos que, pues en la mayoría de los casos van a estar elevadas, y hablamos de que puede estar cursando el paciente con una hiperbilirrubinemia, casi siempre a expensas de la directa, con valores mayores a 4, que nos va a indicar que va a haber pues una obstrucción del conducto biliar común. Y hablamos de la amilasa, digamos que la amilasa es, cuando está elevada, nos habla un poco más de otras patologías asociadas más al páncreas, pero que en la patología biliar puede estar aumentada en un 20% de los casos. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, en cuanto a las imágenes diagnósticas, tenemos muchas que nos pueden ser de gran utilidad. Sin embargo, la principal y que tenemos más disponible es la ecografía hepatobiliar. Entonces, acá nos dan unos criterios definidos para detectar la presencia de colecistitis con colelitiasis. Entonces, el primero es que hay un engrosamiento de la pared de la vesícula mayor a 4 milímetros. Entonces, en las fotos que vemos a la derecha, vemos cómo realza esa pared de la vesícula. Eso pues no es normal y eso nos puede indicar que hay presencia de colecistitis. Lo segundo es que veamos líquido perivesicular. Entonces no sé si alcanzan a ver en la foto de la derecha, en el número 2, eso es líquido perivesicular. También la presencia de cálculos, como vemos en las imágenes de la derecha, vemos ahí un cálculo y lo detectamos por la sombra acústica que produce, que es eso que se ve como más oscuro debajo del calculito. Y el signo de Murphy ecográfico, que este es más específico que el que hacemos en el examen físico, debido a que con la ecografía sabemos que estamos justamente presionando la vesícula biliar. Siguiente, Segu, por favor. Listo. Entonces, en estas fotos vemos la pared de la vesícula biliar, que está engrosada. Vemos también líquido perivesicular en el número 2, y en el 3 vemos como hay edema,
y pues como congestión al interior de la vesícula, y eso pues es lo que vemos en general en las dos imágenes, como realza la pared y pues al interior vemos pues que hay gran cantidad de edema. Siguiente, según por listo, y en esta imagen, esto ya, la anterior, por favor. Listo, y acá ya vemos algo más de una complicación de la colecistitis aguda, que es la colecistitis gangrenosa. Entonces en esta imagen lo que vemos es la presencia de cálculos y vemos la presencia también como de septos y gran edema, y esto la verdad es una urgencia quirúrgica. Nos toca tener mucho cuidado con las colecistitis gangrenosas porque con estas el paciente se nos va a complicar y probablemente va a entrar en sepsis. Listo, entonces las guías Tokio, que son las que nos permiten y nos indican el manejo de la colecistitis y colelitiasis, nos recomiendan como primera línea de imágenes diagnósticas la ecografía, debido a que es la más disponible y es, pues, o sea, la que es como más económica. Adicionalmente, pues, o sea, en cuanto a la ecografía, tenemos que tener en cuenta que el problema que tiene es que es operador dependiente. Sin embargo, sigue siendo la primera línea. Siguiente, según por favor. Listo, también tenemos la gammagrafía o IDA-scan, este es el gold standard, y lo que se hace es que se coloca un marcador radioactivo que es el ácido iminodiacético. Entonces, este marcador lo que hace es que va a ser captado por el hígado y va a ser eliminado por los conductos hepáticos. El diagnóstico de la colecistitis con colelitiasis se hace cuando no visualizo la vesícula biliar. Entonces, como vemos en las imágenes, vemos que pues lo que hicieron fue colocar el marcador radiactivo y luego tomaron imágenes a los 5, 15, 30 y 60 minutos. Y acá no se visualizó la vesícula biliar porque estaba, o sea, porque no les llegaba el material como el marcador radiactivo, porque estaba muy inflamada y además porque tenía un cálculo que la estaba obstruyendo. Siguiente, según. Bueno, como mencionamos anteriormente, otro de los exámenes que podemos utilizar para la detección de esta patología es la resonancia magnética. Digamos que tanto esta como la tomografía nos hablan que sí son buenas, son utilizables y eso, pero digamos que el gol estándar o lo que vamos a utilizar de primera línea va a ser pues la ecografía. En cuanto a la resonancia, entonces tenemos que nos permite observar el árbol biliar intrahepático. eh, digamos que con ciertas secuencias específicas de la resonancia, nos permite identificar la vía biliar extrahepática, los conductos císticos, y son visibles realmente en un 10 o un 15% de los casos. Y pues los mejores candidatos realmente y en los que pensamos también utilizar este tipo de exámenes en pacientes obesos o que nos quede también ciertas dudas o algo en cuanto al diagnóstico por ecografía. Y pues como podemos observar acá en la imagen, que en la imagen A, donde está señalando la flecha blanca, pues que podemos observar los cálculos. En la imagen B, donde podemos observar pues cómo hay un engrosamiento de la pared de la vesícula. Y en las otras, pues digamos que también ahí podemos como observar cómo se encuentra la patología. La siguiente, Segu, por favor. Entonces, pues lo que les decía anteriormente, que la resonancia, digamos que nos permite observar la vía biliar dilatada en toda su extensión, pero pues estos dos, digamos que son, digamos, el ataque con pues, la resonancia, digamos que van a ser más sensibles para detectar pues la dilatación que en cuanto pues digamos a la ecografía sí la utilizamos y ese pues digamos que es el principal examen que vamos a utilizar. Siguiente, por favor. Listo, entonces para el diagnóstico, las guías Tokio
nos presentan unos criterios diagnósticos que ellos clasifican en A, B y C. Entonces son criterios que son muy fáciles de diagnosticar y que están muy disponibles. Recordemos que es una patología muy frecuente y que vamos a ver muchas veces en nuestra práctica clínica. Entonces, en cuanto al ítem A, se caracteriza por signos locales de inflamación. Entonces, el signo de Murphy, que entonces, como explicó mi compañera, es debajo del reborde costal derecho, uno palpa y le pide al paciente que tome una inspiración. Si el paciente para la respiración, es un signo de Murphy positivo. Y el segundo es que haya dolor, masa palpable o sensibilidad en el cuadrante superior derecho. En cuanto a los síntomas sistémicos de inflamación, se encuentra la fiebre, una PCR elevada y leucocitosis. Y también incluyen en el ítem C unos hallazgos que ya son como más imaginológicos. Entonces, como ya les veníamos mencionando, ya sea una ecografía, una TAC, una gammagrafía, que nos orienten hacia una colecistitis aguda. Entonces, un diagnóstico probable es un ítem del A y uno del B, y un diagnóstico definitivo es el paciente que tenga un ítem de A con uno de B y uno de C. Entonces, tener esto súper en cuenta para poder diagnosticar las colecistitis y que no se nos pase ninguna. Siguiente, Segu. Listo, perfecto. Entonces, para la clasificación de la severidad, también las guías de Tokio nos dan 3 grados de clasificación. Entonces, el grado 3, el 2 y el 1. Entonces, el grado 3 es la colecistitis aguda severa, que se asocia con disfunción de órganos. Entonces, ya sea con disfunción cardiovascular, que se manifiesta con hipotensión, que requiere tratamiento con dopamina a más de 5 microgramos por kilo por minuto o cualquier dosis de noradrenalina. La segunda es que tenga una disfunción neurológica evidenciada como un deterioro en el nivel de conciencia. Entonces, que el paciente llegue y al comienzo esté con un Glasgow muy estable y luego se deteriore. También incluye una disfunción respiratoria con una PAFI menor a 300, una disfunción renal que se manifiesta con oliguria o una creatinina mayor a 2, una disfunción hepática por elevación del PT o el INR más de 1.5 veces, y una disfunción hematológica con una trombocitopenia menor a 100.000. Estos pacientes son los que más van a estar complicados y en estos son en los que más agresivos y más temprano tenemos que impactar porque tienen alta mortalidad. Listo. Para el grado 2 es la colecistitis aguda moderada y pues en esta entran todos los pacientes que tengan leucocitosis más de 18.000, que tengan dolor o masa palpable en el cuadrante superior derecho, que tengan una duración de los síntomas de más de 72 horas y síntomas de inflamación local. Entonces, que esto me puede indicar que tiene una colecistitis gangrenosa, un absceso pericolecístico, un absceso hepático, una peritonitis de origen biliar y una colecistitis enfisematosa. Y el grado 1, pues simplemente son todos los pacientes que no entran en los criterios que mencionamos anteriormente. Bueno, entonces también vamos a hablar en cuanto a los diagnósticos diferenciales que podemos pues sospechar cuando nos llega un paciente a urgencias. Podemos, digamos que tener otros tipos de diagnósticos como la gastroenteritis, las úlceras pépticas, las gastritis, las pancreatitis, el infarto agudo de cara inferior y la neumonía basal derecha, teniendo en cuenta pues de acuerdo a la sintomatología con la que llega el paciente. Claramente en algunos casos pues uno identifica el cólico biliar de entrada, pero en otros casos pues nos toca descartar ciertas patologías como pues las que mencionamos anteriormente para pues digamos quedar con el diagnóstico exacto del paciente. En cuanto al tratamiento, entonces vamos a tener primero, sí, el tratamiento, entonces vamos a ver primero la parte como expectante o cuando realmente decidimos que el manejo pues puede ser, digamos, de la sintomatología y enviarlos a casa. Entonces vamos a hablar que es cuando son los pacientes que están asintomáticos o los pacientes que tienen pues síntomas inespecíficos como habíamos mencionado anteriormente, como la dispepsia, la intolerancia a las ciertas comidas.
Y estos pues datos lo vamos también a como a sustentar en que pues digamos que esos pacientes no deben recibir tratamiento en cuanto a que se ha comprobado que pues la desaparición espontánea pues de los cálculos biliares en la infancia digamos pues puede también presentarse es más en los niños más pequeños, que tenemos que de un 15 a un 20% de los pacientes con una litiasis asintomática van a desarrollar síntomas biliares o complicaciones hasta los 15 años de evolución pues de la patología de la enfermedad y que cuando pues, aparecen estas complicaciones suelen ser predecibles pues ya del cólico biliar, los vamos a identificar pues en el servicio de urgencias cuando ingresan. También digamos que decidimos dar un manejo solo expectante porque se ha descrito pues en algunos casos que hay una incidencia mayor de desarrollar adenocarcinoma, de adenocarcinoma a nivel de colon y de esófago en los pacientes sometidos a colecistectomía y digamos que eso es como principalmente por lo que decimos dar un manejo expectante. Ya cuando decidimos pues el tratamiento que le vamos a dar, entonces hablamos ya del manejo quirúrgico. Vamos a hablar entonces de la colecistectomía, que está indicada en pacientes que tengan litiasis sintomática, es decir, que pacientes que lleguen con su cólico biliar, que ya tengamos confirmada la patología, pues de acuerdo a los paraclínicos, a la sintomatología del paciente, a la ecografía o a la imagen que hayamos tomado en el momento. Cuando también es una indicación para los pacientes que tengan vesícula en porcelana, que esto nos va a decir, que ya más adelante pues lo vamos a ver, hay un riesgo de malignidad, entonces pues es importante esto para extraer la vesícula y evitar pues ese riesgo de malignidad que tienen los pacientes. También digamos que se ha discutido un poco realizar la colecistectomía en pacientes que tengan litiasis asintomática, pero que tengan como factores de riesgo o predisponentes, como lo son pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades hemolíticas, inmunodeprimidos, que estén trasplantados o con alguna cardiopatía congénita, ya que en estos casos, pues dado el riesgo de complicaciones que pueden llegar a presentar estos pacientes durante una cirugía de urgencia, pues van a ser mayores y pues preferiblemente por eso asisten asintomáticos, digamos que está como indicada el procedimiento quirúrgico. Y ya en cuanto, digamos, a la toma de decisión, pues si vamos a hacer una colestectomía abierta o laparoscópica, es también tener en cuenta que se han pues realizado estudios que pues de acuerdo a lo que nos han dicho las guías, es que es mucho más recomendable la colestectomía laparoscópica, ya que su uso se ha extendido en los últimos años y digamos que nos ha disminuido tanto la estancia hospitalaria, nos ha disminuido pues el dolor que se presenta en los pacientes posoperatoriamente y hay una reincorporación mucho más rápida en las actividades escolares y unos mejores resultados estéticos. Entonces acá, como pues lo vemos en el cuadro que ven ahí, entonces es más o menos como el resumen o como uno de los algoritmos que podemos utilizar para también pues dar el tratamiento. Entonces tenemos cuando la litiasis sintomática, entonces con complicaciones realizamos la colecistectomía y la litiasis asintomática con síntomas inespecíficos, pues entonces vamos a ver si entonces vemos que no tiene un riesgo de complicaciones o un mayor riesgo en cirugía urgente, entonces vamos a utilizar la actitud expectante y si sí lo tiene, entonces vamos a considerar la colecistectomía. Adicional, pues como también lo que nos refieren las guías Tokio, es que vamos a clasificar el tratamiento de acuerdo pues a lo que nos mencionaban anteriormente del grado de severidad, ya sea el grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, grado 1 lo que nos recomiendan es hacer la realización de una colecistectomía laparoscópica. El grado 2 nos habla pues de que ya hay una inflamación local grave, de que el paciente pues está cursando con una respuesta inflamatoria sistémica. Nos recomiendan también la colecistectomía laparoscópica y pues el tratamiento médico. Y en cuanto al grado 3, también lo que nos recomiendan es ya pues realizar todo su manejo médico y el tratamiento quirúrgico. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que conocer las complicaciones de la colelitiasis y la colecistitis. La primera es la coledocolitiasis, que se presenta sobre todo cuando hay cálculos pequeños. Y para esto es muy importante evaluar el predictor y como el riesgo que puede tener el paciente con colelitiasis y colecistitis de desarrollar una coledocolitiasis, debido a que esto nos va a cambiar completamente el manejo. Entonces, bueno, la Asociación Americana de Gastroenterología nos da unos criterios que los dividen fuertes, muy fuertes y moderados.
Los fuertes incluyen un cálculo en el colédoco que se vea pues con la ecografía, una clínica de colangitis ascendente y una bilirrubina mayor a 4. Los fuertes, una dilatación del conducto biliar común, o sea, del colédoco mayor a 6, y un nivel de bilirrubina de 1.8 a 4. Y los moderados, entonces, exámenes del perfil hepático que salgan alterados, diferentes a la bilirrubina, que el paciente tenga una clínica de una pancreatitis biliar y una edad mayor a 55 años. Entonces, bueno, cualquier predictor muy fuerte nos da una probabilidad alta de tener una coledocolitiasis. Y con estos pacientes, al igual que con los pacientes que tienen ambos predictores fuertes, pues que también tienen una probabilidad muy alta, no se va a poder hacer una colecistectomía ya sea abierta o laparoscópica de entrada, sino que lo que hay que hacer es buscar descomprimir esa vía biliar, porque recordemos que la colangitis es una sepsis de origen biliar y es algo que puede matar rápidamente al paciente. Entonces, con estos pacientes de probabilidad alta, tienen que llevarse un procedimiento que se llama una CEPRE, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y con este procedimiento, pues que ya es diagnóstico y terapéutico, se busca es extraer ese cálculo del colédoco. Bueno, los pacientes que no tienen todas las condiciones, sino que tienen un criterio diferente a los que ya mencionamos de probabilidad alta, tienen una probabilidad intermedia. Es decir, del 10 al 50% de los pacientes pueden tener una coledocolitiasis. Entonces, con estos pacientes igual no nos podemos quedar tranquilos. Tenemos que evaluar con otras imágenes y otras alternativas diagnósticas si tienen una coledocolitiasis, ya sea con una colangioresonancia o con una ecoendoscopia. Y si no tiene ningún predictor, tiene un riesgo, pues una probabilidad baja de coledocolitiasis, y en estos pacientes sí puedo proceder a hacer la colecistectomía laparoscópica o abierta. También debemos recordar que sobre todo en los cálculos que son más pequeños, los menores a 5 milímetros, pueden causar pancreatitis. Entonces, pues por esto es muy importante identificar la coledocolitiasis, la pancreatitis y todos esos cálculos que son menores a 5 milímetros. Bueno, las otras complicaciones que tenemos es el síndrome de Mirici. Entonces, este se presenta cuando se produce una obstrucción extrínseca de la vía biliar por un cálculo que está pues en el infundíbulo o en el cuello de la vesícula biliar. Entonces, como vemos en la imagen, ese cálculo no está en el colédoco, pero me va a producir una clínica similar a la de una coledocolitiasis, debido a que el paciente se va a manifestar con una ictericia obstructiva. Lo cual no tendría si fuera una colecistitis con una colelitiasis pues común y corriente. Entonces, este síndrome, pues es importante detectarlo, sospecharlo, y este también se clasifica según el grado de fístula pues biliar que tenga, dependiendo pues, de lo que abarque y de la gravedad de dicha fístula. También tenemos una colecistitis enfisematosa, entonces como vemos en la TAC, vemos que hay líquido alrededor de la vesícula con un nivel hidroaéreo, ahí lo vemos en las flechas blancas y en la amarilla. Entonces, los factores de riesgo para desarrollar esta patología es la edad avanzada y sobre todo los diabéticos. Y es muy importante identificarla porque esta también es una urgencia quirúrgica y se presenta sobre todo por el Clostridium. Bueno, y por último, otras de las complicaciones que podemos encontrar es la fístula colecistoentérica, que pues lo que nos va a producir también es un hilo biliar y el síndrome Boweret, que nos habla desde una obstrucción gástrica secundaria al impacto de un cálculo en el bulbo duodenal. Esto pasa cuando el cálculo va a ser expulsado por la vía biliar a través de vías diferentes, pues al estómago, al intestino, vías por la vía, pero que va a llegar al estómago, al intestino delgado, y eso es lo que nos va a producir esa obstrucción, pues que se va a generar realmente por esa fístula que se va a formar. Entonces ahí como podemos observar en la imagen, vemos cómo se ve esa comunicación anómala entre la vesícula y cómo pues el cálculo va a pasar a nivel duodenal generando esa obstrucción. Y ya acá como último, pues les traemos un caso clínico. Entonces, pues tenemos un paciente que nos llega al servicio de urgencias, su motivo de consulta es que le duele la barriga,
Tenemos la enfermedad actual, que es un paciente de 83 años, llega por un cuadro de una semana de evolución, consistente en dolor abdominal tipo cólico en epigastrio, hipocondrio derecho, intensidad moderada severa, no irradiado, asociado a fiebre subjetiva. El paciente refiere que, adicional al dolor, presentó 3 episodios eméticos de características alimentarias, no refiere diarrea ni otros síntomas gastrointestinales. Como antecedentes que el paciente refiere patológicos, nos dice que tiene hipertensión y dislipidemia. Listo. En cuanto al examen físico, el paciente tenía una tensión arterial de 143/81, una cardíaca de 80, respiratoria de 15 y saturaba 98. Estaba febril en ese momento y al examen físico se encontraba el abdomen distendido, con dolor a la palpación en hipocondrio derecho, el signo de Murphy positivo y no se palpaban masas. En cuanto a lo neurológico, él estaba alerta, orientado, no tenía ningún déficit. En cuanto a los paraclínicos de ingreso del paciente, nos reportan una PCR en 7, una creatinina de 0,89, BUN de 27,4, un potasio de 4,4, un sodio de 134, un cloro de 102. Tenemos un cuadro hemático con una leucocitosis de 12.000, unos neutrófilos de 8.990, linfos de 1.049, una hemoglobina de 12, hematocrito de 36,1, plaquetas de 220.000, un perfil hepático que nos reporta una fosfatasa alcalina de 198, una AST de 72, ALT de 79, una bilirrubina total de 0,5, una directa a expensas de la directa de 0,26, y le tomamos al ingreso una ecografía de abdomen al paciente que nos reporta pues, la conclusión de la ecografía es una colelitiasis con signos de colecistitis aguda, y lo que nos reporta pues, en los hallazgos es una vesícula distendida que presenta engrosamiento difuso de sus paredes, un espesor máximo entre 10 y 12 milímetros, observando múltiples microcálculos en su interior. Tenemos también que reportan estriación de la grasa perivesicular en relación con el compromiso inflamatorio agudo y un morfio ecográfico positivo. Listo, perfecto. Entonces el análisis es un paciente de 83 años con antecedente de hipertensión, con cuadro de colelitiasis asintomática, paraclínicos con leucocitosis leve, con neutrofilia, transaminasas levemente elevadas, ecografía de abdomen con signos sugestivos de colecistitis aguda, en el examen físico, dolor a la palpación en hipocondrio derecho y signo de Murphy positivo. Entonces, en este punto quiero hacer hincapié en que siempre todas las colecistitis agudas debemos hacer el ejercicio de clasificar la severidad, porque esto nos va a modificar el tratamiento, como lo dijo mi compañera, y también, muy importante, clasificar el riesgo de coledocolitiasis. Entonces, este paciente tenía una colecistitis aguda Tokio 2 con riesgo bajo de coledocolitiasis, por lo cual se programó a colecistectomía laparoscópica. Y una vez ya pues el paciente ingresó a la cirugía, los hallazgos quirúrgicos que encontramos fue una vesícula biliar de paredes necróticas con cálculos en su interior y una colección purulenta en el lecho vesicular. Entonces ahí como pueden observar las imágenes de los cálculos, y la vesícula pues como nos refería, con sus paredes necróticas y purulenta. Y ya digamos que queríamos culminar con este caso clínico para que pues vieran que realmente pues los pacientes sí nos llegan con esta clínica, que es, si tenemos los conocimientos, si tenemos la teoría clara, es fácil identificar a estos pacientes, y pues espero pues les haya realmente servido. Y ya, eso es todo por ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta antes de dar unas conclusiones finales. Bueno, no hay preguntas. Sí tenemos un comentario importante y valioso en nuestro chat
que nos dice que debemos tener en cuenta los cambios en los criterios para coledocolitiasis del 2019. Correcto, agradecemos la opinión y la intervención. De igual forma agradecemos también pues a nuestras expositoras. Muy importante, muy interesante lo que fue el tema. Gracias por el esfuerzo de hacer el tema con el caso clínico. También muy pertinente esta práctica académica. Les recordamos, por favor, a todos, no olvidar llenar, 1, la encuesta de asistencia, y 2, que estén muy atentos a lo del sorteo para el curso de actualización en cirugía. Esto sería todo por hoy. Agradecemos de nuevo los comentarios de todos y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y muchas felicitaciones a las expositoras.